La pantalla detrás de mí estaba llena de cronogramas de implementación y protocolos de migración de servidores, pero todo lo que podía oír era el zumbido implacable de mi móvil. Estaba a mitad de una frase, guiando al comité directivo por el nuevo despliegue de seguridad, cuando las vibraciones se intensificaron. 3, 4, 5 seguidas. Me detuve. Nunca interrumpo una presentación, y menos una tan importante. Pero algo en el estómago se me torció. Me disculpé con un rápido «dadme un segundo» y salí al pasillo. Desbloqueé el teléfono. El primer mensaje era de mi madre. «No estás invitada. Serena no quiere que estés allí». Parpadeé. Pensé que había leído mal. Pero justo después llegó otro mensaje, como si alguien lo hubiese programado. «Ha habido un cambio de planes. Serena siente que estás haciendo la boda sobre ti. Los padres de Álvaro han ofrecido ayudar, pero han pedido un día sin dramas». Me temblaban las manos. Seguí leyendo. «Por favor, no te lo tomes a mal. Solo quiere que sea un día perfecto. Esperamos que puedas entenderlo». ¿Entenderlo? Después de adelantar la fianza del lugar, pagar el catering, el fotógrafo, el mobiliario, más de 90. 1.000 euros en gastos, cada uno transferido desde mi cuenta, con la esperanza silenciosa de que, quizá, solo quizá, eso nos acercara. Y ahora me estaban borrando cuidadosamente del día que yo había hecho posible. Sentí la presión detrás de los ojos, pero me obligué a mantenerme erguida. El pulso me retumbaba. Le escribí a mi madre una sola palabra. ¿Por qué? El indicador de que estaba escribiendo parpadeó. Y luego desapareció. Cuando regresé a la sala de reuniones, el aire parecía más denso. Recogí el mando del proyector y terminé la presentación en piloto automático, en control total. Nadie notó el cambio. O quizás sí, pero nadie preguntó. Esa noche, me senté en el sofá con los mensajes aún abiertos en la pantalla. La mandíbula apretada. No solo me habían excluido, me habían descartado. Y por primera vez en mi vida, algo dentro de mí no se marchitó. Ardía. En nuestra casa de la calle Alelí, los roles no se asignaban. Simplemente ocurrían. Serena era el brillo. Yo, el bloc de notas. Cuando se reventaron las tuberías durante una helada, fui yo quien buscó fontaneros de emergencia mientras mamá daba vueltas por el pasillo. Cuando papá olvidaba de nuevo pagar la factura de la luz, era yo quien llamaba a Iberdrola y negociaba un plan de pago. Tenía 12 años. Serena aún se está encontrando, decía mamá cada vez que señalaba la desigualdad. Tú siempre has sabido qué hacer. Aprendí a usar la competencia como armadura, incluso cuando apretaba. Serena flotaba por el instituto con una nube de extensiones de plazo y encanto. Yo me quedaba despierta reescribiendo redacciones, codificando libretas con colores, construyendo sistemas donde no lo sabía. Ella giraba en las prácticas de animadoras, yo me ofrecía voluntaria en ferias de ciencias y rellenaba el formulario de becas del ministerio sola. Cuando me gradué como número 1 de mi promoción, nadie se sorprendió. Solo se sintieron aliviados de que no los hubiera decepcionado. Me fui a estudiar a Barcelona con 2 bolsas de deporte y una promesa silenciosa. Nunca dependería de nadie, como todos habían dependido de mí. 4 años después, crucé el escenario con matrícula de honor cum laude y un contrato ya firmado bajo el brazo. Trabajaba hasta tarde, ahorraba con obsesión y vivía en un estudio con paredes de papel mientras otros brindaban con cava tras cobrar su primera nómina. Cuando nuestra startup fue adquirida, me desperté siendo millonaria. Sin anuncios, sin coche nuevo. Solo un saldo en la cuenta y el primer suspiro de espacio propio que había sentido jamás. Fue entonces cuando empezaron las llamadas. El coche de papá había dicho basta. A mamá le habían reducido la jornada. El contrato de alquiler de Serena había terminado mal. Ayudaba siempre. No porque me lo pidieran, sino porque había aprendido a anticipar la petición antes de que llegara. Así que cuando Serena se comprometió, ayudar con la boda se sintió como otro de esos deberes tácitos. Todo empezó con una llamada pasada la medianoche.
Su voz era un torbellino. Talia me ha pedido matrimonio, en un barco, al atardecer. Ha sido perfecto. Yo estaba medio dormida, pero feliz por ella. Sonaba como sacada de uno de esos tableros de Pinterest que solía mirar en el instituto. Dijo que quería una boda pequeña, íntima, con encanto. Luego mencionó la Finca de los Olivos, un lugar que yo sabía que empezaba en 45. 0 € solo por reservar. No te preocupes, se apresuró a añadir. Los padres de Álvaro están considerando ayudar, y ya sabemos que mamá y papá no pueden hacer mucho. Pero lo resolveremos. Tal vez puedas echar una mano con algunas cosillas pequeñas. Dije que sí sin pedir detalles. Siempre decía que sí. 2 semanas después me pasó una hoja de cálculo durante un brunch. Estaba codificada por colores y daba miedo. Presupuesto total, más de 110. 6 €. Las cosillas pequeñas incluían la reserva entera de la finca, el fotógrafo, el catering y una docena de cosas más. Solo estamos esperando a ver qué dicen los padres de Álvaro, dijo con esa mirada suya, de indefensión perfectamente ensayada. Todavía no se han comprometido del todo. Cuando me di cuenta de que lo resolveremos en realidad significaba, tú lo resolverás, ya había transferido la fianza de la finca de los Olivos y pagado la primera factura del catering. Las llamadas no pararon. Que si la florista necesitaba un anticipo urgente, que si el vestido de diseño que le encantaba estaba a punto de ser descatalogado, que si el grupo de música favorito de Álvaro tenía un hueco libre solo si confirmábamos ya. Cada vez sonaba como una emergencia. Cada vez parecía que solo yo podía salvar el día. Hice hojas de cálculo. Organicé facturas. Me convencí de que, una vez pasada la boda, podría respirar, que recordarían quién lo había hecho todo posible. Pero entre la tercera factura y la quinta transferencia urgente por Bizum, dejé de ser la hermana y me convertí en una socia silenciosa. Una que nunca aparecía en las fotos, pero que siempre pagaba la cuenta. Y cuando, por fin, pregunté qué estaban aportando los padres de Álvaro, Serena vaciló. No están seguros. Han dicho que quizá más adelante. Es que están pasando por una época complicada. Complicada. Pero no tanto como para cancelar el retiro de spa que habían organizado para su despedida de soltera. Primero fueron detalles pequeños, un grupo de WhatsApp del que no me incluyeron, una reunión con la florista que coincidía con mi revisión trimestral, una cata de tartas de la que me enteré por una historia en su Instagram. Cada vez que preguntaba, tenía una excusa. Pensé que no estarías libre. Figuré que mamá podía ir en tu lugar. Iba a decírtelo. Fue súper improvisado. Quería creerla. Me decía que solo estaba desbordada. Pero con las semanas, el patrón se hizo sólido. Yo pagaba por decisiones en las que no me dejaban participar. Y aún así, seguía apareciendo, reorganizando mis reuniones, cogiendo trenes a primera hora, intentando meterme de nuevo en un proceso que ya había seguido sin mí. Una tarde, pasé por un pequeño hotel boutique cerca del piso de Serena para dejarle unos contratos impresos que me había pedido. Paré en la cafetería del vestíbulo para tomar un café y la vi, 2 mesas más allá, sumida en una conversación con su dama de honor, Clara. Me congelé al escuchar mi nombre. «Está siendo una controladora», decía Serena sin siquiera bajar la voz. «Que pague no significa que sea su boda». Clara sorbió su café con leche. «Bueno, al menos tú no te estás endeudando, ¿no?». Serena soltó una risa suave. Pequeño precio a pagar por sus hojas de cálculo y sus comentarios pasivo-agresivos. Solo quisiera que enviara el dinero y se mantuviera al margen. Retrocedí antes de que me vieran, con las manos temblando. Esa noche, me senté frente al presupuesto que había tardado horas en organizar, y por primera vez no supe para quién lo había hecho. Todo este tiempo pensé que estaba ayudando, apoyando, siendo la hermana que siempre está. Pero resultó que mi presencia era el problema. Y la semana siguiente fue aún peor. El mensaje llegó un lunes por la mañana, durante nuestra reunión de equipo.
Estaba enterrado entre notificaciones de Slack y alertas de despliegue de código. Era de una prima de Álvaro, una con la que apenas había hablado. Oye, siento que no vengas. Espero que estés mejor. Me quedé mirando el mensaje confundida. Luego llegó otro. Serena dijo que estabas teniendo episodios. No sabía que estabas tan mal. Se me helaron las manos. ¿Episodios? Llamé a mamá en mi descanso. Contestó al tercer tono, ya con el tono tenso. Talia. Iba a llamarte esta noche. ¿Qué les ha dicho? Silencio. Solo comentó que últimamente estaba sobrepasada, que quizás el estrés está afectando a tu comportamiento. ¿Sobrecargada? ¿Así lo llaman ahora? Respondí, con la voz plana. En vez de decir que he pagado el 90 de su boda, mientras me ignoran y me desprecian, ha preferido decir que estoy inestable mentalmente. No lo dijo así. Está bajo mucha presión. Mamá, dije sin subir la voz. Los padres de Álvaro por fin están colaborando con la boda y ella tiene miedo de que algo lo arruine. ¿Algo como yo? Silencio. Yo no soy el problema. El problema es que ha mentido. A todos. Incluso a ti. Y tú prefieres proteger la fantasía que admitirlo. Cariño, es complicado. No, en realidad no lo es. Colgué antes de que dijera más. Me quedé allí, en mi despacho, mirando mi reflejo en la pantalla negra del monitor. Y algo dentro de mí cambió. No era rabia, ni tristeza. Era claridad. Nunca me iban a ver. No realmente. A menos que dejara de facilitar que me ignoraran. Y a la mañana siguiente hice algo que nadie vio venir. No dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té frío, iluminada por el resplandor azul de la pantalla del portátil. Estaba rodeada de contratos impresos, cadenas de correos y hojas de cálculo que conocía de memoria. Tenía recibos de todo: reserva del lugar, catering, flores, fotógrafo, alquiler de mobiliario. 55 archivos de planificación, todos con etiquetas de color, meticulosamente actualizados durante los últimos 6 meses. Todo guardado en carpetas bajo el nombre Boda Serena, Álvaro. Abrí un nuevo documento y escribí 3 columnas. Pagos pendientes, servicios cancelables, no reembolsables. Fui línea por línea, mapeando cada euro, sin rabia, sin lágrimas. Solo precisión quirúrgica. Empecé con el lugar. El contrato con la finca de los Olivos tenía una cláusula de reembolso parcial si se cancelaba con al menos 72 horas de antelación. Llamé a la coordinadora, Susana, alguien con quien llevaba meses intercambiando correos. Hola, Susana. Soy Talia Romero. Necesito cancelar la reserva. Hubo una pausa. ¿Puedo preguntar por qué? Porque ya no voy a asistir a la boda que he pagado. Y no puedo seguir sosteniéndola. Para su mérito, no insistió. Me guió por el proceso de cancelación, me informó del reembolso disponible e incluso ofreció enviarme un certificado para la declaración de la renta. Después vinieron la florista, el DJ, la empresa de alquileres, el servicio de barra libre. Uno a uno, deshice todo lo que había puesto en marcha. La mayoría fueron comprensivos. Algunos ya sabían. Parece que las noticias corrían rápido. No eres la primera, me dijo en voz baja la fotógrafa. Pero quizás seas la más valiente. Al caer la tarde, había completado todas las cancelaciones posibles. Transferí los reembolsos parciales a mi cuenta de ahorros y cerré sesión. Luego entré a la carpeta compartida de planificación, la que todos tenían acceso, pero a la que nadie había aportado nada. La descargué completa, hice una copia de seguridad y la eliminé de la nube. Adiós. Cada plano de mesas, cada presupuesto, cada hoja de cálculo. Cerré el portátil y exhalé. No me había dado cuenta de cuánto espacio ocupaba todo aquello, física, mental y emocionalmente. Por primera vez en meses, me sentí ligera. Y entonces sonó el teléfono. No necesitaba mirar para saber que era Serena. En cuanto contesté, ya estaba gritando. ¿Qué coño te pasa? Su voz rompía por el móvil. La finca ha cancelado. Las flores.
Todo se está cayendo y es culpa tuya. No me inmuté. Dejaste claro que no era bienvenida. Estás arruinando mi vida por celos. No, dije en voz baja. Estoy recuperando la mía. Tú querías una boda perfecta sin mí. Ahora no tienes ni lo uno ni lo otro. Lloró. Luego colgó. 5 minutos después me llamó mi madre. Dejé que saltara al buzón de voz. Luego mi padre. Después una cadena de mensajes que no leí. Bloqueé a todos. No por enfado, por instinto de supervivencia. Abrí una pestaña en el navegador y busqué casas rurales en la costa gallega. Encontré una escondida entre pinos, cerca de una playa que recordaba de un viaje hace años. Sin wifi, sin cobertura. Solo silencio. La reservé por una semana, metí lo esencial en una bolsa y salí al amanecer, cuando Madrid aún dormía. Sin avisos, sin explicaciones. Cuando se dieran cuenta de que me había ido, ya estaría a bordo del ferry, el viento en la cara y el móvil apagado, observando cómo la costa desaparecía. No había rencor, solo paz, solo espacio. Y mientras el barco se alejaba hacia la ría, sentí algo soltarse dentro de mí. Una tensión que llevaba años apretando. Por fin empezaba a aflojar. La cabaña era más pequeña de lo que imaginaba. Una sola estancia, una estufa de leña, una mesa de madera desgastada que se convirtió en mi santuario. Dejé el portátil en casa. El teléfono permaneció apagado. El silencio no era vacío. Era una presencia, una que no sentía desde hacía mucho. Cada mañana caminaba por senderos húmedos que olían a pino y musgo. Al segundo día llevé un cuaderno, no uno de trabajo, uno sin líneas. Allí escribí todo lo que nunca había dicho en voz alta. Escribí sobre el cumpleaños al que Serena no vino, las noches arreglando la declaración de la renta de papá, la Navidad en que pagué todos los regalos y nadie lo notó, la sensación de ser útil, pero nunca querida, de ser indispensable, pero nunca incluida. El quinto día, encontré una cascada escondida al final de un sendero estrecho. Me senté cerca y rompí cada página del cuaderno en tiras, dejándolas caer al agua una a una. Parecía infantil, pero se sintió sagrado. Cuando dejé la costa, el dolor seguía conmigo, pero era distinto, más definido, pero mío, bajo mis términos. Reservé cita con una terapeuta antes de deshacer la maleta. La doctora Kessler no pidió explicaciones al principio. Solo me preguntó, ¿quién eres cuando no estás arreglando los problemas de los demás? Fue la primera pregunta que me hizo llorar. Empezamos despacio. Patrones. Límites. Mitos familiares. Acudí cada semana. Dejé de justificar lo que sentía. Dejé de explicar quién era. El duelo no desapareció, pero dejó de ocupar toda la habitación. Y cuando llegaron las Navidades, no volví a Zaragoza. Hice otros planes, míos. La primavera llegó en silencio, sin grandes revelaciones, solo pequeñas decisiones que sumaban. Cambié la firma de mis correos. Me salí del grupo familiar. Dejé de responder a preguntas que empezaban con ¿podrías solo? Redirigí toda esa energía que antes invertía en apagar fuegos ajenos. Apadriné una beca de programación para chicas de zonas rurales. Hice donaciones mensuales a un proyecto de reforestación en Galicia, en los mismos bosques que me ayudaron a volver a respirar. Dar sin que se esperase nada a cambio se sentía distinto. Mi terapeuta lo llamó reutilización emocional. Dijo que había pasado tanto tiempo siendo el contacto de emergencia de mi familia, que había olvidado cómo pertenecerme. Pasé el día de Acción de Gracias con compañeros de trabajo que aprendían recetas en YouTube y se reían de sus tartas quemadas. La mañana de Navidad, tomé café en una casa llena de amigos que pasaban juegos de mesa, no expectativas. En sesión, mapeamos mis roles familiares. Externalización emocional, explicó la doctora. Te convirtieron en contenedor. Volcaban su estrés en ti y lo llamaban cercanía. Asentí. Ya lo sabía. Solo que nunca había tenido palabras para ello. También hablamos de culpa. De cómo me criaron para sentirme responsable del bienestar de todos.
de cómo la fragilidad de Serena se convirtió en el eje sobre el que giraba toda nuestra familia. Pero ahora estaba eligiendo otra órbita, una en la que ya no hacía falta encogerme para caber. Dejé de llevar la cuenta, de leer entre líneas mensajes a medias. Dejé que el silencio se alargara. Y entonces, una tarde de enero, llegó un sobre azul pálido al buzón, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano, la letra de cuando éramos niñas. El papel estaba algo doblado, como si lo hubiese llevado días en el bolso antes de enviarlo. Dentro, una nota sencilla, sin flores, sin caligrafía elegante, solo decía: te debo una disculpa. ¿Podemos hablar? Sin excusas, sin explicaciones. Solo esas palabras. La leí 2 veces antes de dejarla en el alféizar de la ventana. Allí se quedó 3 días, hasta que le mandé un mensaje. Martes, 15:00. Café Grace Finch. Respondió con un simple: allí estaré. Llegué pronto. Pedí un té de menta. Elegí una mesa al fondo. Cuando Serena entró, apenas la reconocí. Sin tacones, sin ondas perfectas. Llevaba un jersey gris y el pelo recogido en un moño desordenado que no parecía intencionado. No sé por dónde empezar, dijo al sentarse. Su voz no temblaba, solo era baja. Yo no dije nada. Esperé. Estoy en terapia, dijo. Desde octubre. Álvaro y yo nos estamos separando. No hizo nada malo. Ese es el punto. Construí mi identidad en base a la aprobación ajena. La suya, la tuya, la de mamá. Seguí escuchando. Mentí, confesó. Mentiras grandes. Sobre ti. Sobre tu salud mental. Tenía miedo de que su familia no me aceptara. Así que les di una versión donde yo no era el problema. Y dejé que tú pagaras el precio. Económico, emocional, todo. No sentí rabia. No ya. Solo algo parecido a la pena, suavizada por el tiempo. No te pido que me perdones, continuó. Solo quiero que sepas que ahora lo veo. Todo. Nos quedamos allí un buen rato. No nos abrazamos. No hablamos del futuro. Pero cuando me preguntó si quería ver el programa al que se estaba inscribiendo, un certificado de educación infantil, asentí. No éramos hermanas otra vez. Aún no, pero tampoco éramos extrañas. Y eso, de algún modo, bastaba para empezar. Ahora está tranquilo, pero no vacío. La mesa del comedor que construí con madera reciclada tiene 6 sillas distintas, todas ocupadas esta noche. Amigos que se pasan platos, cuentan historias, rellenan copas. Nadie pregunta qué he traído para merecer estar aquí. Solo hacen sitio. Al otro lado de la sala, Brian me mira y sonríe. No es una sonrisa que pide nada, solo reconocimiento. Nos conocimos hace meses en un evento de tecnología. Casi no fui. Me preguntó qué hacía fuera del trabajo. No supe qué decir. Ahora sí lo sé. Organizo, acompaño, escribo, vivo. Cuando todos se van, lavo los platos bajo una luz suave y el agua tibia. En el estante sobre el fregadero hay una pequeña tarjeta doblada. Papel crema, tinta algo corrida. La encontré dentro de una nota de agradecimiento de una becaria el mes pasado. Tú nunca fuiste el plan B, fuiste el plano. Paso el dedo por las palabras. Las dejo asentarse. Durante años, regalé mi sitio en la mesa y lo llamé amor. Ahora, construyo la mía. Y cada asiento aquí fue hecho con cuidado, no con disculpas.